Hola a todos, bienvenidos a este culto virtual. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios porque les permite reunirse en familia a cada uno y bendecimos al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros. Vamos a iniciar este culto con una oración, hermanos, e inclinemos nuestro rostro y oremos. Bendito Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de mis hermanos, con cada uno de nosotros, Señor, cuando te necesitamos. En esta hora, Señor, te queremos dedicar a este culto que hemos preparado, Señor, para ti. Te pedimos que tú lo recibas, Señor, y pon en nosotros un corazón deseoso de alabarte, Padre Santo. Queremos estar en tu presencia y queremos glorificarte, Señor. Danos también un corazón y un pensamiento abierto, Señor, al mensaje de tu palabra de este día que trae mi hermano, Señor. Te pedimos todo esto, Señor. Bendice a cada persona que ve este culto, Señor, que oye el mensaje de tu palabra a través de tu Hijo, Señor, y ayuda a mis hermanos, ayúdanos a cada uno de nosotros a poner en práctica lo que tú nos mandas, Señor. Te exaltamos, Señor, te cantamos solamente a ti. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí
hiciste en mí. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su santo nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Hermanos, vamos a hacer una lectura en Génesis capítulo 23. La palabra del Señor dice así: A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: Aquí estoy, vivo entre ustedes, como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela del terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Escúchenos, Señor, respondieron los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrala allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hacia el suelo ante los hititas y dijo: Ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham, mientras los demás escuchaban: Hablo públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, le dijo Abraham, por favor, escúcheme. Yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo, en presencia de mi pueblo, se lo regalo. Vaya y entierra a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón, a oídos de todos: No, escúcheme. Yo se lo compraré, permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa.
Efrón respondió a Abraham: Mi señor, por favor, escúcheme. El campo vale 400 monedas de plata. ¿Pero qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que lo rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas, en la puerta de la ciudad. Después Abraham enterró a su esposa Sara, allí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Así que el campo y las cuevas de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Amén. Saludos a todos mis hermanos, damos gracias a Dios porque nuevamente seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia y seguimos aprendiendo lo que nos enseña la palabra de Dios. Seguimos reflexionando en este libro de Génesis y ahora nos toca reflexionar en el capítulo 23. Pero recordemos un poco de lo que vimos en el capítulo anterior, donde reflexionamos sobre una gran demostración de amor a Dios. Recordemos que se trató del sacrificio de Isaac, donde vimos reflejado el amor de Abraham hacia Dios, el temor que le tenía, el temor reverente que le tenía a Dios. Entonces, vamos a seguir aprendiendo más acerca de esto, y aprendimos también donde nosotros como hijos de Dios debemos demostrar nuestro amor de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando renunciamos a lo que más amamos, cuando obedecemos sin cuestionar a Dios. Y el ejemplo que vemos en Abraham, cómo le ofreció, o más bien Dios le pidió a su hijo Isaac que sacrificara, pero él no preguntó por qué razón. Y podemos ver en la historia que al final Dios Él proveyó o puso el sustituto para el sacrificio. Y eso es algo muy interesante que podemos ver en la palabra de Dios. Pero ahora vamos a reflexionar en este capítulo 23, donde observamos el dolor, el sufrimiento y el sentimiento de pérdida de un ser querido. En este caso vamos a ver la muerte de Sara, ¿sí? En el cual es algo muy importante reflexionar, porque sin lugar a duda todos nosotros hemos pasado por una situación similar. Cuando llega el dolor, el sufrimiento por la pérdida de un ser querido, a veces no sabemos cómo actuar, a veces no sabemos cómo enfrentar ese momento. Y entonces debemos encontrar la manera sana y normal también de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, cuando una persona de nuestra familia parte en la presencia del Señor. Y entonces en esta reflexión yo le he puesto como título una pregunta o una interrogante, que es: ¿cómo enfrentar la muerte de un ser querido? ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Así que en este capítulo 23 de Génesis encontramos 4 respuestas a este interrogante. ¿Cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Esto nos va a ayudar, o más bien nos va a fortalecer nuestra fe en Dios. Cuando llegue el momento de la pérdida, se puede enfrentar como un digno hijo de Dios. Así es que acompáñenme y veamos qué nos enseña la palabra de Dios en este capítulo 23. Y recordando, el título es ¿cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Y lo primero que podemos notar, la respuesta que podemos encontrar primero es dar gracias a Dios por la vida que le permitió a esa persona vivir en este mundo. Vemos el versículo 1 y la mitad del versículo 2, donde la palabra de Dios menciona este acontecimiento tan importante en la vida de Abraham. Dice así: a la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón.
en la tierra de Canaán. Y eso es todo lo que dice. Eso es todo prácticamente lo que dice, pero trae un gran significado, ¿sí? Trae un gran significado, algo muy interesante en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, en esta escena de la vida de Abraham se relata la muerte primeramente de una madre, ¿sí? Es la muerte de una madre, la muerte de una esposa. Sara, quien era 10 años menor que Abraham, ahora ella enfrenta a la muerte. Ella muere a los 127 años. Al parecer es la única mujer que se da la edad que tenía cuando murió. Y es la primera en ser sepultada en la tierra prometida. Y es algo muy interesante que podemos notar en la palabra de Dios, que Dios le promete la tierra a Abraham y a su descendencia, pero Sara es la primera mujer que va a ser sepultada en la tierra prometida. Y como podemos notar en el texto, el lugar de donde habitaban o el lugar de la residencia de ellos era Hebrón, ¿sí? Lugar muy bien conocido para ellos o para las personas de aquella época. Entonces la primera reacción que vemos en Abraham es de un profundo pesar. Así lo expresa abiertamente el texto, ¿sí? Entonces notamos que Sara es la mujer que la acompañó en todo su peregrinaje. Sara es la mujer que puso en peligro su integridad física y moral por cuidar la vida de su esposo. Recordemos las escenas en Egipto y con Abimael, en el cual Sara, en cierta manera, por proteger a su esposo, hacen todo lo que ya sabemos. Entonces Sara es la mujer que dejó su parentela y tierra de comodidad porque comprendió y aceptó el llamado de Dios al igual que Abraham. Entonces Sara es la mujer, madre del hijo de la promesa y madre de todos los hijos de Abraham que son de la misma fe. Y entonces es una persona bastante interesante la que acaba de fallecer. Es una persona que tiene un trasfondo espiritual, que tiene una trascendencia espiritual, una trascendencia eterna. Entonces vemos cómo a pesar de su complicidad con Abraham de engañar al faraón y a Abimelech, a pesar de apresurarse en precipitarse en la promesa de Dios con Agar, y a pesar de su duda cuando les dio risa ante la posibilidad de ser madre, Sara, por su fidelidad y fortaleza espiritual, lo notamos en el Nuevo Testamento en la lista de los héroes de la fe. Y lo podemos ver en Hebreos 11, de los versículos 11 y 12, donde se resalta esa fe y su esfuerzo extremo al ser madre de Isaac. Y lo dice textualmente así la palabra de Dios. Dice, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Pero también primera de Pedro 3, versículo 3 al 6, a Sara se le pone como modelo de obediencia, un modelo de obediencia a su marido y de una conducta doméstica casta, modesta, respetuosa, que debe ser imitada por las esposas de los creyentes. Y vemos primera de Pedro dice así, que su belleza de ustedes sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Dice, tal es el caso de Sara, que obedeció a Abraham y lo llamaba su Señor. Y ustedes son hijos de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Entonces notamos a Sara
Sara es la madre, podríamos decir, de la fe. Es una persona que se sometió a su esposo, es una persona que aceptó el llamado de su esposo, es una persona que vivió al lado de su esposo, enfrentó situaciones complicadas, situaciones difíciles, y el gran amor que mostraba por su esposo, que incluso podríamos notar que podría dar la vida por su esposo. Entonces vemos cómo la Escritura ensalza la vida de Sara, su camino de fe, y vemos a una mujer que caminó al lado de su esposo en fe. Y otra vez, a pesar de sus fallas, es un ejemplo de fe para nuestras vidas y en especial para todas las mujeres. Sara fue una gran mujer de fe y dejó un gran legado. Es la única mujer que se usa como ejemplo admirable en el Nuevo Testamento. No se dice de otra mujer a qué edad murió, sin embargo con Sara sí, con Sara se da esos datos. Sara es la única mujer por la cual la palabra de Dios da datos precisos de su muerte, por ejemplo la edad, el lugar, la tumba y otras cosas más. Entonces podemos notar la importancia que tenía esta mujer delante de Dios. Y de esta manera vemos el ejemplo de una fe en la vida de Sara, y que ahora en este capítulo ella ha fallecido. Por eso, mis amados hermanos, con todo esto, cuando enfrentemos la muerte de un ser querido, enfrentémosla primeramente dando gracias a Dios por la vida que nuestro Dios le permitió tener en esta tierra. Recordemos que para nosotros, como cristianos, la muerte no es el fin de todo. La muerte física es transitoria. Recordemos que hay una promesa que resucitaremos. Nos volveremos a reunir con nuestros seres queridos allá en la presencia de nuestro Dios. Porque como dice su palabra, si estamos en Cristo, como dice el Salmo 116, nosotros vamos a estar delante de nuestro Dios. Y el Salmo 116 nos dice que estimado a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Por eso la palabra de Dios ensalza la vida de Sara como una mujer de fe, y es como una gratitud por la vida que Dios le permitió tener a Sara. Por eso nosotros, cuando enfrentemos esas situaciones, nosotros debemos tener siempre presente esta parte que nos ilustra la palabra del Señor. Agradecer a Dios por la vida de aquel ser querido que ahora marcha en la presencia de nuestro Dios. Pero también la segunda respuesta de cómo enfrentar la muerte de un ser querido es: llora y haz duelo, es sano hacerlo. Llora y haz duelo, es sano hacerlo. Vemos la segunda parte del versículo 2 donde dice: allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. En la muerte de Sara observamos en el relato bíblico que Abraham hizo duelo y lloró por ella. Esto es una muestra del amor que tenía Abraham por su esposa. Todos nosotros, cuando amamos a una persona y cuando lo vemos partir y cuando sabemos que quizá ya no lo volvamos a ver en esta vida o ya no la vamos a volver completamente, sino hasta cuando estemos delante de nuestro Dios, nosotros nos llenamos de dolor porque amamos a esa persona. Quisiéramos que esa persona no se marchara. Y es el caso de Abraham. Entonces vemos la importancia del amor que sentía Abraham por su esposa. Aunque en este capítulo no se relata, pero por ejemplo en el capítulo 24, en el que sigue, nos dice que también Isaac estuvo triste por un periodo largo de tiempo. Hizo duelo y lloró por su madre. Entonces las Escrituras nos están enseñando en esta parte, en este capítulo del camino de la fe de Abraham, cómo él pudo manifestar su dolor, su tristeza por la muerte de su esposa. Entonces todos nosotros como seres humanos llegará el momento en que moriremos, aun grandes personas de fe, aunque seamos las mejores personas en Cristo,
tarde o temprano nos vamos a enfrentar con la muerte, como es el caso de Sara. La muerte no respeta a nadie, es la consecuencia del pecado de Adán y Eva, como nos lo dice Romanos. Y las personas mueren cuando hayan terminado su misión o cuando Dios ya lo ha dispuesto así, que partamos en la presencia de nuestro Dios. Entonces debemos de prepararnos con tiempo para ver partir ante nuestros ojos a nuestros seres queridos tranquilos, llenos de esperanza, como verdaderos hijos de Dios. Y Eclesiastés nos dice también que hay tiempo para bailar, tiempo para hacer luto, tiempo para reír y tiempo para llorar. Y también nos dice que la vida es una neblina pasajera. Todos estamos de paso en esta vida, pero como cristiano tenemos una morada en el cielo que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Por eso debemos estar conscientes que somos frágiles y temporales. Por ejemplo, el Salmo 39, 4 al 7 nos dice: hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. En un suspiro que se pierde entre las sombras, ilusorias son las riquezas que amontona, pero no sabe quién se quedará con ellas. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Y eso es algo muy interesante, muy halagador, muy esperanzador que podemos notar en esta parte de la palabra de Dios. No todo termina en esta vida. Quien cree en Jesús, quien ha depositado su fe en Él, aunque esté muerto, vivirá, dijo Él. Dios es Dios de vivos y no de muertos, también lo dijo Jesús. Y ahora en este relato de Génesis, Abraham hace duelo por Sara. Y recordemos un poco que la costumbre de aquella época era sentarse al suelo a un lado de la persona que ha fallecido y está llorando amargamente. Entonces la palabra duelo indica golpearse el pecho, lamentar, llorar, lamentarse por la pérdida que se ha tenido. Entonces Sara había sido su fiel compañera de toda la vida de Abraham. Viajaron un largo peregrinaje por muchos años. Juntos pasaron muchas situaciones difíciles y muchas situaciones de alegrías. Juntos cometieron errores y aciertos y tuvieron juntos el hijo de la promesa. Entonces tenía muchas razones suficientes Abraham para estar triste, y la Escritura no lo oculta. La tristeza que Abraham sentía, el padre de la fe, se puede ver en las Escrituras, y el texto nos dice que también lloró, y es la primera vez que la Biblia menciona que un hombre llora. Abraham pasó por momentos muy duros y no se nos dice que haya llorado, sino que hasta este momento dice que está llorando, hace luto, llora por la ser amada que ha fallecido. Y como seres humanos es natural que nosotros sintamos esas emociones. Aún Jesucristo lloró cuando murió Lázaro, la muerte de su amigo. También lloró al saber qué sucedería con Jerusalén. Y recordemos un profeta muy famoso en el cual lo conocemos como el profeta llorón, Jeremías, que también lloró. Entonces los hombres de fe también lloran, como lo hizo Abraham. No minimizó el dolor de la muerte de su ser amado. Entonces cuando hacemos frente a la pérdida de un ser querido, es natural que nosotros sintamos dolor, tristeza. Son sentimientos humanos. Ninguno de ellos es incorrecto o es causa de falta de fe, sino que son experiencias emocionales que tenemos como personas, como seres humanos. Y entonces experimentar las emociones acompañando el duelo es parte de la vida del ser humano.
En la muerte es necesario el duelo, es necesario mitigar el dolor. ¿Para qué? Para que eso que puedas tener en tu corazón no quede allí, no quede y no te la pases en la vida lamentándote, sino que tienes que sacar esa tristeza, ese dolor que sientes en esos momentos. Porque después, cuando llegue la felicidad, será más dulce gozar de esa alegría. Porque el dolor es algo muy interesante, no es una debilidad. El dolor es parte de nuestra naturaleza. Una imperfección, una señal de maldad es parte necesaria de la vida terrenal. Entonces Dios sabe que en esta vida vamos a sufrir diferentes circunstancias, pero no se espera que tengas que hacerlo solo, tienes que hacerlo al lado de tu Señor, porque Él es el que da el consuelo. Porque dice su palabra, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Confiar en Dios, en que Él pueda aliviar todo ese dolor, es algo que como hijos de Dios debemos tener siempre presente. Y vemos en el relato el llanto de Abraham. El llanto de Abraham era especial, era el llanto que tenía esperanza. Tenía la esperanza de ver una vez más a Sara, y también es la expectativa que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos cuando un ser querido parte a la presencia de nuestro Dios. Abraham no lloraba porque ya estaba desesperanzado. Abraham no lloraba porque ya no iba a saber o se terminó la historia de Sara, sino que él tenía presente la esperanza de la vida eterna. Él tenía presente que él iba a estar o ella iba a estar en la presencia del Señor. Y ahora, con todo esto que vemos en la vida de Abraham, nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesús, aún en medio de las emociones, del dolor, de la tristeza por la partida de ese ser amado. Confiemos siempre en nuestro Dios, que Él puede consolar, que Él puede darnos esa paz en nuestro corazón. Y recordemos que las personas que están en Cristo tienen otra morada celestial, que nosotros aquí somos pasajeros y que nuestra morada o nuestro lugar de la eternidad es estar al lado de nuestro Dios. Y así es como podemos enfrentar la muerte de un ser querido, llorando y haciendo duelo, conscientes que tenemos una patria celestial y que es sano mostrar esas emociones en esas etapas de la vida. Pero también, ¿cómo enfrentamos la muerte de un ser querido? Actuemos de una manera digna como hijos de Dios en los trámites que se requieran. Actuemos de una manera digna como hijos de Dios en los trámites que se requieran. En los versículos 3 al 18 observamos a Abraham en una transacción de una tierra donde va a enterrar a su esposa Sara. Y si leemos todos estos versículos, notamos cómo la negociación que hace Abraham es de manera pacífica, es de una buena manera, ¿sí? Entonces, dentro de la expresión de duelo viene la necesidad de la sepultura. Y en aquella sociedad, como en la nuestra, esta es la parte más desagradable y pesada, porque recordemos, el comercio a veces abusa. Entonces, a veces es excesivo, que busca obtener ganancias a costa de la desgracia y de la sensibilidad humana. Sin embargo, Abraham reconoce que en ese lugar donde está habitando es forastero y sin tierra, por eso pide a los pobladores que le den o que le vendan un pedazo de tierra. En este caso era una parcela para donde iba a poner el sepulcro para su esposa. Entonces vemos que ahí había unos personajes, los hititas habitaban el lugar y eran propietarios de la tierra. Y después de mucho diálogo y actos de negociación, Abraham solicita y compra el campo de Efrón juntamente con la cueva de Macpela, lugar ideal para la sepultura. Entonces vemos cómo Abraham, o es interesante notar la cortesía
y sagacidad durante el desarrollo de la negociación. Abraham originalmente solo quería comprar la cueva por su precio justo, pero el dueño aprovecha y vende todo el campo por un precio. Si sacamos la cuenta, es un precio bastante alto, pero recordemos que Abraham era rico, entonces no era tan pesado para él. Pero Abraham, ante la oferta de la sepultura gratis, insiste en adquirirla como su propiedad y así dar sepultura digna y segura a su esposa. Y en esta negociación y el diálogo se nota la relación correcta y pacífica que Abraham mantenía con los diferentes grupos étnicos en los cuales eran sus vecinos. Entonces vemos que, anclado a la esperanza que tenía hacia Dios, él hace una adecuada negociación. Entonces estas relaciones hacían posible que pudiera acudir a los habitantes locales en situaciones de necesidad. La buena amistad que tenía con ellos le daba la posibilidad de poder acercarse amablemente ante ellos. Entonces Abraham muestra cómo un cristiano debe hacer negocios con las personas del mundo, con cortesía, justamente y con prudencia. Recordemos que cuando la persona se va, solo deja el cuerpo y esa persona ya no está aquí. Entonces la persona se encuentra en la eternidad. Entonces debemos tener en cuenta que los verdaderos hombres de Dios dan un buen testimonio con los de afuera, aún en medio del dolor. Y esto es de vital importancia que debemos tener claro. Vemos que ellos ofrecen una tierra gratis o un sepulcro gratis, pero Abraham tenía que sepultar en un lugar seguro a su esposa. Y Abraham no quería que ella fuera como un extranjero en un lugar donde no tenía nada. Y observamos que Abraham pide la cueva de Macpela porque quería un lugar específico. La paga por su justo precio y aunque se lo querían regalar. Entonces vemos que Abraham es un hombre justo, no quería abusar de su nombre, porque recordemos en la historia está diciendo, a él lo tienen un alto honor, pero sin embargo él no quería abusar de su nombre, él paga lo que es justo. También, si hay que arreglar algo como cristiano, de cualquier índole, entre hermanos, parientes, etc., hágalo con testigos. Recordemos esta transacción, este negocio que hizo Abraham. Había testigos que estaban viendo esa transacción. Entonces, cuando nosotros también estemos, porque esto pasa a veces en familias donde se divide la herencia cuando muere el ser querido, el padre, el abuelo o cualquier otra persona, a veces se reparte la herencia o a veces hay ciertas situaciones que hay que arreglar entre hermanos, entre parientes. Y entonces es algo muy importante que nosotros debemos tener presente de acuerdo a lo que nos enseña esta parte de la palabra de Dios. Arreglar algo con testigos de manera pacífica, de manera honorable, de manera justa. Porque de esta manera se puede evitar muchos dolores de cabeza, pero hacerlo siempre por escrito. Porque de esa manera podemos evitar muchos problemas en el futuro. Recordemos que las palabras se las lleva el viento. Las palabras, muchas veces alguien promete algo y al 2, 3 años ya se le olvidó esa promesa. Y entonces siempre en estas situaciones tan complicadas, tan complejas, en la pérdida de un ser querido, debemos tener presente estas situaciones si en dado caso se presenta. Si tiene que pagar, pague y evite males entendidos el día de mañana. Abraham pagó por la heredad donde fue enterrada su esposa, para no dejar una deuda que el día de mañana le diera problemas a sus descendientes. Entonces debemos de pagar lo que debemos y debe de haber testigos de ese pago. En los momentos de duelo muchas cosas se hacen de palabra. Sin embargo, las palabras nuevamente se las lleva el viento. Y acá vemos que con los testigos Abraham se protegía. No pude investigar bien cómo se hacían las transacciones, si había una documentación o simplemente era a base de testigos. Pero esto nos da
muchas enseñanzas de acuerdo a cómo debemos vivir estas situaciones cuando se presenta el duelo. Cuando hagas un negocio, hazlo correctamente por escrito con testigos y así las dos partes se protegerán, ya sea de herencia o de algún acuerdo, porque esto es lo justo. De esta manera se evita problemas en el futuro. Esa transición que hizo Abraham trajo mucha bendición a sus descendientes. Ellos ya no pasarían por el mismo proceso que Abraham está pasando ahora, porque esa sepultura, esa propiedad que Abraham compró es para sus descendientes. Recordemos que ahí también fue enterrado Jacob, ¿sí? De esta manera vemos un ejemplo en las Escrituras de cómo los hijos de Dios deben enfrentar la muerte de un ser querido actuando de una manera digna como hijos de Dios en los trámites que se requieran con la autoridad o con la familia. Es importante no dejar que las emociones tapen o oscurezcan esas áreas. Y como último, ¿cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Procurando que la ceremonia y los actos en memoria de la persona sean un testimonio de nuestra fe. Procuremos que la ceremonia y los actos en memoria de la persona sean un testimonio de nuestra fe en el Señor. El versículo 19 y 20 dice: después Abraham enterró a su esposa, y allí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Manré, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Entonces, después de haber comprado el lugar, Abraham sepultó a su esposa, y al parecer fue muy simple y muy sencillo y rápido. Entonces vemos que en realidad Abraham no enterró, sino más bien la metió en una cueva, que esa era la forma de cómo sepultar a las personas en aquella época, ¿sí? Y es algo muy interesante que podemos notar en la palabra de Dios. En la antigüedad las personas se enterraban en cuevas, no como nosotros lo conocemos actualmente. Entonces Abraham en realidad vemos que esa propiedad que compró fue de mucha bendición para los demás. Pero también quisiera tocar algo muy interesante: sepultar o cremar. Algunas personas tienen diferentes posturas, pero en la palabra de Dios no existe un ejemplo de cremación en la Biblia. La práctica común del pueblo de Dios de Israel era sepultar en general. Y recordemos otra vez que era a través de cuevas, tumbas, que recordemos cómo se enterró Jesús y le pusieron una piedra, ¿sí? Entonces, vemos que mucha gente le da gran importancia al cuerpo de los que ya fallecen. Sin embargo, la palabra de Dios no le da gran importancia al cuerpo de las personas que han estado en vida o que han fallecido, y no les da tanta importancia, ¿cierto?, algunos personajes específicos en la palabra de Dios. Pero la persona ya está muerta y tiene un lugar, no importa dónde se ponga el cuerpo. La cremación solo acelera el proceso natural de regresar al polvo, como dice su palabra: polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ya sea sepultar o cremar el cuerpo, debemos tener presente que Dios dará un cuerpo transformado y glorificado en la resurrección. Entonces, en esta parte de la vida de Abraham, la heredad de Macpela fue usado más tarde para sepultar a varios personajes, como por ejemplo, ahí mismo se sepultó a Abraham, ahí se sepultó a Isaac, a Rebeca, a Israel, el cual conocemos como Jacob, y así. Entonces, esta tumba o esta propiedad fue de mucha bendición para los demás. Entonces, es muy importante que los restos se quedaran en Canaán, porque era la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Pero también para que ellos no volvieran a su antigua tierra, ¿sí? Que podemos notar que era Ur, de donde salió Abraham, ¿sí? Y era un pueblo idólatra. Entonces, vemos que la confianza que tenía Abraham en Dios hace que actúe de esta manera, comprando una propiedad en la tierra prometida. Es la confianza en la promesa de Dios
que es la confianza que tenía de que la promesa de Dios se tiene que cumplir, que Dios ha dicho que esa tierra va a ser para ellos y Él actúa de esa manera. Entonces la adquisición de este campo indica la aceptación de la promesa de Dios de que esta tierra será posesión de la descendencia de Abraham. Y ya conocemos la historia que después que estuvieron en Egipto y luego a Josué, que fue el que conquistó todo ese territorio. Entonces, Abraham mantuvo su fe en Dios y su fidelidad en el plan de Dios. Entonces, este acto que parece insignificante en la lectura es un acto de demostración de fe. Es un acto que demuestra que Dios va a cumplir sus promesas al pie de la letra. Esta cueva nuevamente se convierte en el sepulcro familiar. Este sepulcro entonces se convierte en una señal de confianza y en lugar donde las generaciones pasadas y presentes mantienen su unidad comunal y su fidelidad en el propósito de Dios para con ellos. Y todo esto nos muestra que Abraham, en medio del dolor y tristeza por la muerte de su esposa, tenía presente su fe en el Señor. Y todo lo que hizo, el trato, la negociación, fue con la mira en las promesas de Dios. Y esto es testimonio para nosotros, que cuando pasemos por este evento de la muerte de un ser querido, procuremos que la ceremonia y los actos en memoria de la persona sean un testimonio de nuestra fe en el Señor. Que no nos dejemos llevar por las emociones y actuemos de una manera que no demuestre nuestra fe en Dios. Y que todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios por su gracia en nuestra vida. Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y así es que, para concluir, mis amados hermanos, hemos visto en este capítulo 23 de Génesis 4 respuestas a la pregunta: ¿cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Esto nos va a ayudar a enfrentar ese tiempo con una firme confianza de que nuestro Dios nos va a fortalecer y nos va a brindar su ayuda. Nos va a fortalecer nuestra fe para ayudarnos a actuar como dignos hijos de Dios. Y estas respuestas que vimos es cómo enfrentar la muerte de un ser querido. Primeramente es dando gracias a Dios por la vida que le prestó. Pero también llorar y hacer duelo, es sano hacerlo. También actuar de una manera digna como hijos de Dios en los trámites que se requieran. Pero también procuremos que la ceremonia y los actos en memoria de la persona sean un testimonio de nuestra fe en el Señor. Entonces, los momentos de la pérdida de un ser querido es muy doloroso humanamente, pero no debemos perder la esperanza que tenemos en Cristo. Y debemos agradecer por la vida que Dios le ha permitido a esa persona tener y honrarlo por lo que Dios hizo en su vida. También es sano dar expresiones de duelo y tristeza en los casos de esas pérdidas. Esto ayuda a traer consuelo de parte del Señor. Y algunas veces algunas personas o algunos cristianos creen que eso es falta de fe, pero nosotros somos seres emocionales, pero no debemos caer en el extremo. Y también vemos cómo Abraham, el padre de la fe, expresa libremente ese dolor y su pesar. Pero en todo esto debemos actuar de una manera digna como hijos de Dios en todo lo que se requiera, procurando que todo lo que se haga en memoria de esa persona sea de testimonio de nuestra fe en nuestro Señor y que tenemos esperanza de vida eterna. Por eso les invito, mis amados hermanos, a mantener la fe en nuestro Dios, teniendo confianza en sus promesas. Cuando llegue ese momento difícil, ese momento de enfrentarnos a esa situación o esa transición de un ser querido de la muerte física a la vida eterna, recordemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que debemos estar confiados en sus promesas, porque Dios es el que da la salida a cada circunstancia. Por eso, ¿cómo enfrentar la muerte de un ser querido? Ahora ya lo sabemos.
de acuerdo a lo que nos enseña este capítulo. Así que, mis amados hermanos, sigan viviendo su nueva vida en Cristo como dignos hijos de Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en el corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Y si no fuera por tu gracia y por tu amor, y si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, y si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo
tesoro escondido que tanto busqué. No busco una herencia ni cruzar el Jordán. No voy tras fortuna ni prosperidad. No anhelo tesoros ni la bendición. No busco más dones, no busco la unción. Si tú quieres todo esto, lo puedes tener, mas no saciará para siempre tu ser. Prefiero a Cristo antes que tener todos los reinos del mundo. No se comparan con Él. Prefiero a Cristo, me quedo con Él. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Es el tesoro escondido que tanto busqué. Amén, qué bueno que pudieron acompañarnos en este culto virtual el día de hoy. Bendecimos al Señor, bendecimos la vida de cada uno de ustedes que ve este culto virtual. Y en esta hora vamos a despedirnos. Recordemos que los domingos a las 6 de la tarde tenemos escuela dominical a través de Zoom. Y los miércoles tenemos culto de oración a las 8 de la noche también a través de Zoom. Conectémonos, hermanos, y acompañémonos entre la iglesia en fraternidad, hermanos, y para orar unos por otros. Y vamos a despedirnos en esta hora con una oración. Bendito Señor, gracias porque tú nos permitiste tener otro culto más, Señor, que ha sido transformador, Señor, que ha sido alentador, Señor, que nos anima a cambiar. Y en esta hora, Señor, nos despedimos, Señor, de esta plataforma, pero, Señor, nunca de tu presencia. Te pedimos que tú seas con cada uno de mis hermanos, con cada persona, Señor, y que tú toques nuestros corazones para cambiar, Señor. Te pedimos que tú nos cuides en la semana, que bendigas cada proyecto que tengan mis hermanos, sus trabajos, Señor, su escuela, cada parte de su vida, Señor. Ayúdanos a buscarte también cada día más, Señor. Te bendecimos y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén.